Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación de Honduras desde diferentes ángulos, la inversión extranjera, las relaciones internacionales con las cuales Honduras ahora mismo está en proceso de apertura. ¿Qué visión se tiene por parte del sector privado de la creación de una comisión agraria para resolver el tema de la tenencia de tierras, un histórico problema para la nación y por supuesto temas relacionados con las finanzas en nuestro país? Los abordamos con el analista nacional, abogado de profesión, Rodolfo Dumas. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, abogado? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, licenciado. Un placer acompañarlo en esta ocasión. Me suena interesantísimo toda la cantidad de temas que tiene para esta noche, pero no quiero desaprovechar la oportunidad ni le quiero cambiar tampoco el fondo de su programa para condenar enérgicamente los nuevos asesinatos, la violencia desatada contra mis colegas, los abogados, y la impunidad que persiste en esos delitos en el país. Es una mancha negra para la nación, es algo que el Estado de Honduras está en deuda con su población y que se debe atender de manera urgente. En el 2012, recuerde usted, don Rosendo, vino una misión impulsada por la Sociedad Interamericana de Prensa, que fue la primera que propuso el sistema de protección para estos grupos vulnerables, y ese sistema de protección, a pesar de haberse aprobado por el Estado, nunca ha funcionado eficientemente. Nunca se le han dado los recursos financieros, materiales y humanos para que sea un mecanismo eficaz para defender abogados, periodistas, defensores de derechos humanos. Así que solo eso, quería aprovechar la oportunidad para hacer un llamado nuevamente al Estado de Honduras para que cumpla con ese compromiso que tiene con estos sectores tan vulnerables. Bueno, y como usted es el invitado y es el que propone, no hay ningún problema, ya estamos en vivo y usted me ha hecho este planteamiento y me voy a quedar con él, porque de eso se trata aquí, de tener un diálogo sobre la problemática de país. ¿Qué está pasando desde la óptica de ustedes como abogados? Es una profesión en riesgo. Sumamos fiscales, defensores de derechos humanos, periodistas. Usted ha estado de cerca con la Sociedad Interamericana de Prensa y hoy en día la persecución que se está registrando a nivel de muchos países de América Latina tiene una tendencia hacia el crecimiento y se espera una respuesta contundente por parte de los gobiernos que aún están a deber. ¿Es asunto este, Rodolfo, de cambio de normativas o con las existentes ya se puede trabajar siempre y cuando haya voluntad? ¿Qué han analizado? Es sencillamente un tema de voluntad política, de voluntad de proteger a estos sectores que son tan importantes para la vida nacional. Si usted recordará, en el 2012, cuando se planteó esta temática, la queja principal era que se estaban creando grupos privilegiados, pero al final el Estado logró entender que cuando se protege a los periodistas, cuando se protege a los defensores de derechos humanos y a los profesionales del derecho, también se le está dando una protección a la sociedad en las diferentes esferas en que se desempeñan estos diferentes profesionales. En el caso de los periodistas, es pertinente recordar que la función periodística tiene una doble dimensión, es decir, la individual, que es el derecho a recibir, buscar y difundir informaciones, pero también está la dimensión social, que es el derecho que tienen las sociedades a recibir informaciones de manera oportuna y sobre todo cuando son informaciones de carácter general, de interés público, que son en todo caso especialmente privilegiadas. Obviamente a nivel mundial, la prensa, el periodismo enfrenta tiempos dificilísimos, complicadísimos en realidad. No solo se trata ahora de ataques de parte de los estados o de grupos criminales, sino que ahora en la esfera digital se ha vuelto una situación sumamente compleja para el periodismo,
combatiendo no solo los ataques, la descalificación, sino que también la desinformación. Entonces es una labor titánica. Es por eso que los estados, cuando tienen un compromiso real con esos valores, bueno, invierten en ellos. Recuerdo en aquel entonces, 2012, se trajo al país Andrés Villamizar, que era el director en ese momento del mecanismo de protección en Colombia, un mecanismo que hoy en día tiene un presupuesto de aproximadamente 400 millones de dólares al año. Obviamente en el caso de Honduras tal vez no podemos llegar a esas cantidades, pero ciertamente los recursos tienen que identificarse y entregársele a este mecanismo de protección para que funcione de una manera eficiente. Hace apenas unos días se designó a un nuevo director. Esperamos que ese director ejerza la función de una manera profesional, seria, y que le devuelva la confianza, porque al final de cuentas, todas estas profesiones, si no sienten confianza en el mecanismo de protección, difícilmente van a buscar que les amparen en su seguridad personal. Entonces es importante recuperar esa confianza y parte de eso tiene que ver con el discurso público que manejan algunas autoridades y que en muchos casos tiende a descalificar o a disminuir la responsabilidad que tienen los periodistas en el ejercicio de la profesión. Y siente que aún se puede salvar este mecanismo, aún y cuando ya se ha procedido prácticamente a dar los primeros pasos para un desmantelamiento del mismo. ¿Habrá alguna ruta por la cual se pueda seguir, encontrar los recursos y por lo menos los casos de altísimo riesgo retomarlos? ¿O la misma situación política que estamos viviendo hoy en día le genera dificultad? Debe rescatarse el mecanismo, debe rescatarse toda esa estructura que en su momento se creó, y yo creo que los recursos materiales, humanos, científicos, de experiencia, de buenas prácticas, están disponibles. Tenemos aquí en Honduras una agencia de las Naciones Unidas que está totalmente dispuesta a apoyar estos temas. Tenemos países amigos, de lo cual vamos a hablar más adelante, el tema de las relaciones internacionales. A países amigos como los Estados Unidos de América, que han dado muestras claras, contundentes, de querer apoyar al país en estos temas. En el caso particular de los Estados Unidos, la defensa de la libertad de expresión, la defensa de la libertad de información es un tema inclusive de seguridad nacional. Entonces, los recursos ahí están. Es solo una cuestión de que exista la voluntad política claramente expresada. Mira qué interesante que usted arranque el programa con algunos temas. Por ejemplo, la presidenta de la República en cadena nacional ayer anunció un nuevo mecanismo para crear una comisión para este tema de las tierras y las invasiones. Bueno, con esa misma contundencia, con ese mismo nivel de atención y de prioridad, debería de ella también dar un anuncio al pueblo hondureño de que la libertad de expresión en el país se va a proteger y que este mecanismo va a ser dotado de todas esas herramientas y esos recursos necesarios para que sea eficaz. Bueno, aquí hablando de recursos, recién esta semana también ha sido objeto de debate el tema de la tasa de seguridad, que perfectamente puede ser un fondo del cual se podrían tomar los recursos, si hay esa disposición y de forma ordenada, trasladar los fondos para hacerle frente a este tipo de normativas vigentes que en algún momento se aprobaron. Y haciendo la relación de lo que me decía de la Comisión Agrícola, son propuestas que se convierten en ley y de pronto se plantearon por salir del paso y después se van olvidando. ¿Cómo volver efectivos todos estos sistemas? Yo en el tema específico de la tasa de seguridad, lamentablemente no lo puedo acompañar en esa propuesta por una razón sencilla. Cuando se propuso ese tazón de seguridad hace muchos años, yo fui de los primeros en criticarlo
en decir que era un cruel e inhumano paquetazo que iba a afectar, como efectivamente se ocurrió, en la competitividad de muchas empresas porque iba cargado a las transacciones bancarias que éstas realizan de manera diaria. Ese es un impuesto que nunca debió existir y que inclusive es promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro eliminarlo. Entiendo que no lo han hecho porque además de que se despilfarraron muchos de esos recursos, también quedó endeudado todo ese mecanismo del tazón de seguridad, pero ciertamente es algo que tiene que eliminarse. Los recursos para estos temas, como lo que tiene que ver con el mecanismo de protección, deben estar disponibles en el presupuesto nacional, deben ser manejados de manera transparente, que es una promesa del gobierno actual, y que de alguna forma ha cumplido a medias con la eliminación de la ley de secretos, que también en su momento se criticó ampliamente, tanto a nivel personal como a través de la Sociedad Interamericana. Entonces, yo creo que los recursos deben identificarse y se le deben proporcionar a este tipo de mecanismos para que funcionen de manera eficaz. Plantear una despenalización de delitos de orden privado, la difamación y calumnia en todo este proceso que genera una protección para los comunicadores sociales debe ser innegociable de cara a los próximos días, que el propio Congreso Nacional, que es donde está el tema caliente, lo retome, Rodolfo. El Congreso Nacional está en deuda con toda la sociedad hondureña. Recordemos que el tema de la difamación y la penalización, o es decir, mantener esto en el ámbito penal, es una afrenta no solo para el periodismo, sino que para cualquier ciudadano que ejerza su derecho humano a buscar, recibir y difundir informaciones. Ese tema de la despenalización se ha venido insistiendo desde hace 2 décadas en el país. No ha habido la voluntad política y es algo que el Estado de Honduras tiene que resolver. Es parte de los problemas, es uno más de los ingredientes por los cuales Honduras sigue saliendo aplazada constantemente en una cantidad enorme de indicadores. Uno de los más importantes y que tiene efectos económicos es la cuenta del milenio, donde un buen segmento de esa cuenta evalúa precisamente temas como libertad de expresión, acceso a la información pública y otros en los cuales Honduras durante los últimos años ha salido aplazada de una forma pues muy clara. Y como profesiones vulnerables, como sociedad afectada, ¿cuál es la exigencia que se debe tener a nivel de los entes de investigación? Y aquí habrá que involucrar a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que es la policía de la Fiscalía del Estado, a los propios aparatos de inteligencia y contrainteligencia de la policía, si es que los tienen, para dar respuesta a tantos hechos que se están registrando. Muertes a reconocidos profesionales del derecho, ya es más de un centenar, asesinatos de periodistas, intentos de homicidio, secuestros, en fin, una ola delictiva en ascenso. Claro, es una larguísima lista que viene ocurriendo en el país desde hace mucho tiempo, no es de ahora, es de hace mucho tiempo, pero que requiere de decisiones importantes de parte del Estado. Dentro de esas decisiones hay una larga lista también de recomendaciones que han hecho organizaciones como la CIP, las Naciones Unidas, la OEA y otras organizaciones que se dedican a velar por los derechos humanos y que lastimosamente el Estado no ha querido aprobar en sus diferentes instancias. Mucho de esto pasa por el Congreso Nacional y por eso preocupa, en realidad preocupa profundamente el pobre funcionamiento que ha tenido la actual administración del Congreso Nacional. Recuerde usted que en el pasado reciente yo critiqué mucho a la administración anterior del Poder Legislativo por su mala praxis legislativa que era constante, además de que aprobaron un pacto de impunidad. Pero el Congreso actual también ha tenido un rendimiento pobre, se ve reflejado en una cantidad de informes que han elaborado organizaciones de la sociedad civil, y eso preocupa profundamente porque están temas como este de la protección de los grupos vulnerables, temas como la eliminación de aquellos decretos que sirven de obstáculo
para que el Ministerio Público haga una investigación eficiente de los casos de corrupción y otra cantidad de reformas que en su momento, si acaso llegara a venir la Sisi al país, va a exigir que sean reformadas de manera oportuna y rápida por el Congreso Nacional. Entonces preocupa esta situación de inoperancia, de falta de producción legislativa en términos generales, pero muy puntualmente con estos temas que son urgentes porque están costando vidas humanas. Muy bien, está con nosotros el analista nacional Rodolfo Dumas en esta entrega especial de Al Banquillo. Una pausa, ya regresamos. Yo creo que el gobierno de la República de nuevo debería de enfocar todos sus esfuerzos y hacer todo lo necesario para enfocarse en el tema de atracción de inversiones y particularmente en lo que queda todavía disponible del nearshoring. Seguimos Al Banquillo, está con nosotros el abogado Rodolfo Dumas. Es una entrega especial porque son varios los temas que vamos a ir evacuando. Me hablaba de el apoyo que podemos encontrar para enfrentar muchas de las dificultades del país en gobiernos amigos como el de Estados Unidos, que ha sido un socio estratégico histórico para Honduras. Pero ¿qué análisis hace? ¿Estamos de buenas con los Estados Unidos o esa cercanía se ha ido perdiendo en los últimos tiempos? Abogado. Yo creo que en lo particular con los Estados Unidos de América se está desaprovechando una oportunidad histórica. Como le decía en el segmento anterior, me parece que ese gobierno, la administración Biden, ha dado muestras claras, elocuentes del apoyo que están dispuestos a darle al gobierno de la República, pero sobre todo al país, a su gente. Tenemos una situación donde ya casi se acerca a 2 millones de personas, 2 millones de compatriotas que viven en los Estados Unidos de América y que mantienen a flote la economía nacional con sus remesas. Pero eso se queda corto comparado con las oportunidades que podríamos desarrollar si aprovechamos lo que queda todavía de oportunidades en el nearshoring o traslado de empresas del sector de Asia hacia nuestro continente. Allá por el mes de enero de este año con usted tuvimos una plática, creo que bastante extensa, bastante explicativa sobre cuáles eran las oportunidades que existían en materia de atracción de inversiones aprovechando esos movimientos de nearshoring. Pero también yo le adelantaba en aquel momento que la ventana que existía era pequeña, había poco tiempo para actuar y me parece que el gobierno de la República se ha distraído en otros temas menos importantes y desaprovechó mucha de esa inversión. ¿Quién la ha ganado? Pues está claro, Guatemala, México, que ha hecho una labor extraordinaria para aprovechar esos procesos de nearshoring. Apenas ayer el Ministerio de Hacienda de México estaba anunciando un nuevo paquete de medidas, de incentivos fiscales para las empresas que se ubiquen en la zona sur de México, que es una zona mucho más pobre que el resto del país y donde están pretendiendo desarrollar no solo nuevas industrias, sino que también tienen un proyecto muy interesante de conectar ambas costas con una especie de canal productivo y para eso están ofreciendo amplias exoneraciones, exoneración de impuestos sobre la renta, exoneración del impuesto sobre ventas y otros beneficios fiscales para atraer ese tipo de inversión, mientras aquí en Honduras nosotros seguimos enfrascados en este tema de la ley de justicia tributaria que, bueno, ha generado más incertidumbre entre los inversionistas y que tiene sin ninguna duda detenidas muchas inversiones en el país. Y este último acercamiento que se busca con el gobierno de los Estados Unidos para lograr ser atractivos en inversión, para acercarnos a quienes toman las grandes decisiones en Washington que ha tomado la administración actual, buscando lobistas de reconocidas marcas para acercarse a los tomadores de decisiones en Washington. ¿Cómo lo observa? ¿Es positivo? ¿Se logrará la propuesta? En términos generales, yo creo que buscar un lobby
puede ser algo positivo cuando el país, cuando el Estado tiene metas claramente definidas y plazos para poder lograr esas metas. Sin embargo, como le decía antes, me llama muchísimo la atención que la administración Biden en particular, el gobierno de Estados Unidos, ha dado muestras muy claras, o sea, muy elocuentes del apoyo hacia Honduras. Entonces, por eso me sorprende que el gobierno haya sentido la necesidad de buscar lobistas para mejorar las relaciones con ese gobierno. Eso sí me sorprende un poco, no termino de entenderlo. Escuché algunas versiones de que lo que se busca con eso es concretamente el tema migratorio. Pero en el tema migratorio todos sabemos, es conocimiento público, que el sistema migratorio americano está roto, es disfuncional, eso lo dicen ellos mismos y no se puede componer, no se puede arreglar por la profunda división que hay en ese país precisamente en ese tema entre demócratas y republicanos. Estamos entrando además ahora en un proceso electoral que ya se acerca en aquel país, entonces difícilmente en el próximo año, año y medio va a haber algún tipo de solución o avance en ese tema en particular. Entonces yo creo que el gobierno de la República de nuevo debería de enfocar todos sus esfuerzos y hacer todo lo necesario para enfocarse en el tema de atracción de inversiones y particularmente en lo que queda todavía disponible del nearshoring. ¿Podemos subirnos aún el tren o ya nos dejó? No, yo creo que en nearshoring todavía hay algunas oportunidades, queda muy poco, ya lo que queda es manufactura liviana, lo que es el tema de alta tecnología y todo, ya lo acaparó México. Usted puede ver, por ejemplo, inversiones como la que va a hacer Tesla, Volvo, Ford, Chevy, o sea, todos están invirtiendo masivamente en México precisamente por todas esas prebendas fiscales que ellos ofrecen, las facilidades que tienen además en cuanto a infraestructura y por supuesto un esfuerzo consistente, metódico que ha hecho México para educar a su población y prepararla para las exigencias de este nuevo mercado donde la parte tecnológica cada vez es más importante. Creo que allí Honduras obviamente tiene mucho por hacer. Creo que el Estado también ha perdido, digamos, estos primeros 18 meses, ha perdido muchas oportunidades de avanzar en materia educativa, de hacer una reforma profunda en todos los niveles de la educación para ir preparando a nuestra población para esas oportunidades que pueden surgir en el futuro. Obviamente todo esto va amarrado a otra temática que por lo menos aquí en el Valle de Sula la sufrimos constantemente, que es el tema de la energía. Es algo que se tiene que resolver de manera urgentísima porque eso no está deteniendo solo la inversión extranjera, sino que la nacional. Hay cantidad de empresas que quieren arrancar operaciones aquí en el Valle de Sula, pero se encuentran con esa limitante de que no hay disponibilidad de potencia para su fábrica, para sus negocios. Ahora, ¿y estos acercamientos con otras potencias del orbe, como el caso de las relaciones diplomáticas ya abiertas y ratificadas, con la presencia justamente hoy ya de la presidenta Xiomara Castro en Beijing, cambia los panoramas, que nos acerquemos a este gigante asiático, que sigamos con una relación, digamos, en términos buenas y favorables con países que no son bien vistos por los Estados Unidos, abogado Dumas? Yo le decía extracámara que hace años, estoy hablando de 20 años, teníamos un programa ahí en otro canal y hablábamos de ese tema constantemente, empujábamos con fuerza la idea de que Honduras estableciera relaciones comerciales, sobre todo con China, por el tamaño de la economía china y las oportunidades que eso podía presentar para la industria y para el comercio aquí en Honduras. Eso era hace 20 años. Desde entonces, la situación y la realidad geopolítica mundial ha cambiado drásticamente. China ahora es un país poderosísimo, ha crecido de una forma sostenida por más de 2 décadas y la relación tensa que existe con nuestro principal aliado, que es Estados Unidos, representa que la situación de que el gobierno
tiene que ser muy fino, muy cuidadoso en la manera en que desarrolla esa relación. No veo ningún problema que se hagan relaciones con China. También he propuesto buscar oportunidades en India, que es un país que actualmente es el más poblado del mundo y que está teniendo patrones de crecimiento muy similares a los que tenía China hace 10 años. Entonces yo no veo ningún problema en abrir relaciones con todos los países del mundo, pero eso sí, no caer, por ejemplo, en errores de geopolítica, porque eso sí nos puede traer algunas consecuencias no muy agradables y que el país no se puede dar el lujo de eso. Sí, ¿qué tipo de aprovechamiento sí debe buscar Honduras sin ningún tipo de distractivos y de inmediatez frente a la crisis que vivimos ya con esta apertura con China? ¿O qué puede ofrecer China para empoderarse como tal de relaciones que hasta hace un tiempo atrás se miraban distantes desde Asia en América Central? Porque lo hizo con Costa Rica, lo hizo con Panamá, lo logró con El Salvador, ahora tocó Honduras y también se ha extendido con otros socios comerciales de los Estados Unidos en el Caribe. Solo para Sí, citar claro. esta franja de naciones cercanas al mercado del norte. No, la situación, por ejemplo, digo que la geopolítica ha cambiado drásticamente, la influencia china en el mundo se ha expandido de una manera formidable. Usted puede ver que no solo se trata de América, sino que en África, en Asia, en Europa, el alcance que han tenido en los últimos años ha sido impresionante. Y es por eso que usted ve, para darle un ejemplo muy sencillo, con el tema de la guerra o de la invasión rusa a Ucrania, aproximadamente un 70% del mundo no está alineado con la política que tiene Estados Unidos y el mundo occidental de sancionar a Rusia. Nos hemos abstenido el resto de países del mundo de caer en ese tema de sancionar a Rusia o de romper relaciones con Rusia, lo cual pues es un distanciamiento implícito con Estados Unidos y con el mundo occidental. Pero lo importante para Honduras, más allá de la geopolítica, más allá de estos temas que tienen que ver con las tensiones en el caso de Ucrania o de Taiwán, lo importante es que el país aproveche las ventajas comerciales que se puedan lograr con China, que es un mercado sencillamente gigantesco. Aquí en Honduras no tenemos la capacidad de producir lo suficiente como para suplir siquiera a una ciudad china, no digamos a todo el país. Entonces, digamos, la finalidad debe ser buscar esas aperturas comerciales para ver cómo el país desarrolla nuevas industrias, aprovechar también la transferencia de tecnología que nos puede hacer China en algunos temas. Ve usted en una industria, por ejemplo, como la automotriz, ya China es un jugador importante. Hay compañías como la BWID, que se llama Build Your Dreams, que es una compañía que ya está compitiendo con Tesla en la venta de vehículos eléctricos. Entonces, lo importante aquí sería aprovechar esas oportunidades, abrir esos espacios comerciales sin la necesidad de entrar en el tema geopolítico. Muy bien, Rodolfo Dumas con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bienvenido. Seguimos al banquillo con el analista nacional Rodolfo Dumas. Bueno, ¿qué prioridades debe tener la empresa privada hondureña y el propio Estado como tal frente a lo que puede pedir el mercado chino? ¿Cómo aprovechar esta coyuntura y al mismo tiempo cómo no debemos descuidar los mercados que también han sido los compradores nuestros y los más cercanos? Porque hay que decir que un envío a China va a tardar más de un mes. Si es por la vía marítima, que es donde los costos se pueden aminorar. ¿Cómo manejarse, Rodolfo? Correcto, y ese es el reto precisamente que tenemos como nación. Recuerde usted que hace años cuando se suscribió el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el CAFTA, una de las ideas era que Honduras iba a desarrollar precisamente una capacidad industrial para poder ampliar su oferta de productos a exportar al mercado norteamericano y, por supuesto, también en la región.
Años después seguimos con los mismos retos, seguimos ahora con una industria que exporta más que todo alimentos, que se ve con un reto difícil ahora que la desgravación arancelaria de productos americanos ha llegado a cero. Entonces, definitivamente los retos son gigantescos. Por eso le decía antes que una buena parte de todo esto circula alrededor del tema de la energía, porque difícilmente las empresas hondureñas van a poder competir, van a poder desarrollarse si no tienen una energía que sea, primero que nada, confiable y segundo, a un precio razonable. Eso nos coloca en una desventaja sustancial con relación no a naciones muy desarrolladas, a nuestros vecinos, que sí tienen ese suministro confiable de potencia de manera permanente y que nosotros, como le decía, en el Valle de Sula lo sufrimos todos los días. Los apagones, los racionamientos, las excusas, que un garrobo se subió y se comió los alambres, que cayó un rayo, que llovió, que no llovió, pero el problema hay que resolverlo y es un tema urgentísimo. Por supuesto que va amarrado también a una transición de generación en base a combustibles a una generación en base a recursos renovables. El problema de los recursos renovables es que ayer apenas la Cámara de Comercio proponía la construcción de centrales hidroeléctricas, pero esos tardan 4 o 5 años en fabricarse, en construirse, y no tenemos ese tiempo. Es decir, el tiempo para actuar es ahora, y buena parte de esa capacidad de competencia gira alrededor del tema energético. Y a nivel de la China popular, ¿podemos encontrar en ellos ese aval que financieramente anda buscando nuestro país para enfrentar gran parte de esta crisis que en materia financiera tenemos? Porque ya usted me hablaba de la dificultad que se tiene con la estatal eléctrica, de cómo nos está consumiendo el presupuesto de la República, los compromisos que tenemos con el pago del servicio de la deuda, que nos está limitando el tema de la inversión local. ¿Es China ese país que va a poner la varita mágica en nuestro país o va a seguir lo mismo que hemos observado en Costa Rica, que hemos observado en El Salvador en los últimos años, haciendo la relación de nuestros cercanos? No. Yo creo que China en la parte energética específicamente no creo que nos pueda aportar gran cosa. El tema en la parte energética, en el caso particular de Honduras, es un tema de regulación de los mercados. Y esos mercados tienen que abrirse a la competencia para que haya una mejor oferta y una oferta más accesible. Eso tiene que ir amarrado de una cantidad enorme de mecanismos que pueden incluir, entre otras cosas, la propuesta que hizo ayer la Cámara de Comercio de aquí de San Pedro Sula, pero también elementos como incentivos fiscales para la importación de equipos que produzcan energía renovable, incentivo a los hogares que tengan energía renovable, concluir el tema de las tarifas para estos contadores bidireccionales y que la gente que produzca para autoconsumo pueda retornar a la red sus excedentes, pero obviamente a cambio de un pago, una tarifa o un crédito. Eso podría motivar una cantidad enorme de personas invirtiendo en este tipo de energías renovables, motivado ya por este sistema, pero obviamente eso también requiere de la voluntad política del Estado de aperturar, de abrir el mercado a todos estos nuevos actores para que de alguna manera le quiten esa carga a la empresa estatal que se ha convertido en un barril sin fondo para las finanzas públicas. ¿Y se encontrará esa tabla de salvación realmente en estos países con los que hoy actualmente se está buscando un acercamiento? Porque además de China podemos plantear lo que se ha buscado como una alternativa para financiamiento de programas sociales, para mejorar la inversión en el país, en la Corporación Andina de Fomento, que ya sabemos generó toda una controversia a nivel del Congreso Nacional, con decisiones pendientes de aprobación en acta. Sí, claro, ese fue otra muestra
de mala praxis legislativa en el tema de la aprobación del acta. Pero puntualmente el tema del CAF, yo en lo particular no tengo ningún problema, me parece que es un banco serio, grande, es el equivalente al Banco Centroamericano de Integración Económica en la parte sur del continente, y me parece que, si bien es cierto, se deben realizar algunos aportes financieros, al final lo que se puede obtener a cambio es mucho mayor, y tenemos el ejemplo de todos nuestros vecinos de Centroamérica, prácticamente tienen relaciones con el CAF. Entonces ahí el tema es un uso transparente y adecuado de los recursos. Recuerde usted que en el pasado reciente Honduras ha sido víctima precisamente de ese latrocinio impune que ha habido de las finanzas públicas. Entonces lo importante es que estos recursos sean destinados a los fines para los cuales fueron creados, y creo que se puede aprovechar mucho en el caso particular del CAF. Ahora, que va a venir un país de estos gigantes, Brasil, India o China, a resolvernos el problema, eso sí no lo creo. Tampoco va a ser Estados Unidos. Todo va a depender de nosotros. Yo creo que Honduras tiene que recuperar ese orgullo, ese amor propio, esa creencia en la capacidad que tenemos los hondureños de salir adelante para ir superando todas estas crisis. Muchas de ellas, estimado licenciado, solo requieren consenso, ponerse de acuerdo, dialogar, un diálogo civilizado que parece en muchas ocasiones que se ha perdido. Lo más fácil es, cuando usted no está de acuerdo conmigo, descalificarme, insultarme, inventarme alguna cosa, pero no caer al fondo del debate, que en muchos de estos temas, repito, solo basta platicar, sentarse a platicar y encontrar los consensos. Un buen ejemplo de eso lo podemos ver apenas con lo que ocurrió ayer con el tema de la energía, donde el gerente del ENES se personó a la Cámara de Comercio y se sentaron a platicar y están buscando esas salidas eminentemente técnicas a la problemática que tiene años en el país. Un poquito de historia, Rosendo. Hace 20 años aquí tuvimos una oportunidad de oro, una empresa gigantesca de Estados Unidos llamada AES, que iba a construir una planta en base a gas licuado, pero aquí los grupos de poder, eran unas pocas familias, los corrieron. ¿Y qué perdimos en esa ocasión? Bueno, perdimos una planta de 1000 megawatts que iba a exportar energía a Centroamérica a través del CIEPAC y que iba a corregir todos esos problemas que hay en las subestaciones y en las líneas de transmisión. Esos son errores históricos. Ahora lo que hay que hacer es buscar otra empresa u otras empresas que puedan animarse a hacer esa inversión aquí. Pero para que lleguen ese tipo de inversiones necesitamos seguridad jurídica. Y en todo este problema geopolítico, ¿qué papel juegan aliados como la Unión Europea para nuestro país, que ha sido clave y fundamental con proyectos en áreas fundamentales, como el tema de la seguridad ciudadana, que han apoyado mucho a los entes de defensa y seguridad del país? ¿Cómo mantener esa relación sin que estos otros dos grandes gigantes del mundo mantengan esa rivalidad por los posicionamientos en la región? No veo ningún problema en el caso particular de la Unión Europea en fomentar, fortalecer, continuar las relaciones, las buenas relaciones que hemos tenido con todos los países de la Unión Europea, particularmente España, Reino Unido, Francia, Italia. Creo que es importante seguir fomentando ese tipo de relaciones. Estos son países que nos pueden aportar muchísima ayuda, muchísimas soluciones a temas puntuales, como usted bien lo señala, temas educativos, de seguridad ciudadana, de inversiones, de producción, de agua, que ahora va a ser un tema vital, de energía. Entonces es importante seguir fomentando esas relaciones. No creo que tenga ningún, digamos, o constituya ningún obstáculo el hecho que mantengamos relaciones con China o con los Estados Unidos. Me parece que son cuestiones independientes, inclusive estos mismos países se reúnen constantemente con los líderes de China y de Estados Unidos y no pasa nada. Entonces, aquí lo importante es que nuestras misiones en el extranjero funcionen de una manera eficiente y se dediquen precisamente a traer todos esos beneficios que nos pueden traer las relaciones con esos países europeos.
Muy bien, Rodolfo Dumas con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Pero hemos sugerido que en el caso particular del IP en San Pedro Sula se llegue a un acuerdo, a un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para que se cree un centro asociado donde sea la Cámara la que maneje el tema de registro, de escrituras y lo demás, y que eso... Seguimos esta noche al banquillo con el analista nacional Rodolfo Dumas. Bueno, en el marco de todo este ordenamiento que se busca del tema energético, que ya me habló, una de las últimas decisiones del Poder Ejecutivo de la Presidenta de la República con su Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es revisar el tema de la tenencia de la tierra, una comisión agrícola que se encargue de una revisión profunda y ponerle punto final a un tema que se descuidó de los últimos años, no de ahora, y que genera muchas dudas a la inversión nacional y extranjera y también mucha incertidumbre en materia de seguridad ciudadana, Rodolfo. Y precisamente por eso en el segmento anterior le decía que para que lleguen las inversiones, no solo en materia energética, sino que en cualquier otro tipo de actividad industrial o comercial, requerimos seguridad jurídica. Y buena parte de esa seguridad jurídica consiste precisamente en identificar claramente quiénes son los titulares de los derechos sobre los bienes inmuebles en el país. En el pasado ya hemos tocado este tema que es sumamente complejo, pero que me alegra en principio que la Presidenta de la República lo esté atacando de frente. Es necesario que diferentes sectores, y está bien que haya participado ahí también el Ministerio Público, el Poder Judicial, porque no es posible que usted tenga casos que llevan 10, 15, 20 años sin resolverse en el Poder Judicial y que son precisamente litigios sobre la propiedad de tierras. Entonces, es importantísimo que este tema se ataque de frente y con todos los recursos que estén disponibles para el Estado en concurso también con el sector privado. Es importantísimo, por ejemplo, y lo hemos propuesto en varias ocasiones, que el Instituto de la Propiedad, y le voy a dar el caso de aquí del Valle Azul, tenemos una oficina del Instituto de la Propiedad que funciona, bueno, más o menos, relativamente bien, a veces no tanto, pero hemos sugerido que en el caso particular del IP en San Pedro Sula se llegue a un acuerdo, a un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para que se cree un centro asociado donde sea la Cámara la que maneje el tema de registro, de escrituras y lo demás, y que eso podría liberar recurso humano y recurso financiero para que el IP lo destine a la regularización predial, que es una tarea sumamente técnica que obviamente el Estado no le puede ceder a nadie y que ayudaría muchísimo en estos litigios, en estas controversias que causan no solo incertidumbre, Rosendo, causan muerte, causan dolor. Entonces es importantísimo seguir ese plan. Yo creo que la mayor parte de la empresa privada ha recibido como una buena noticia ese anuncio de la presidencia. Obviamente hay que tener mucho cuidado con la forma en que se ejecuta, cuáles son los puntos finos que van digamos, a determinar y que no vaya a haber una subjetividad que termine perjudicando a personas que legítimamente han adquirido algunas tierras para ponerlas a producir. Pero eso sí, el tema de las invasiones, por ejemplo, que ella señaló, es una cosa que requiere una acción contundente y la única persona o la única entidad que puede actuar aquí es el Estado. El Estado es el que tiene que actuar desalojando a esas personas que de manera ilegítima se han tomado tierras productivas en perjuicio de la economía nacional. Y para actuar, Rodolfo, habrá que esperar que se integre esta comisión o desde ya se deben crear todos los mecanismos para salvaguardar la propiedad privada, porque en las últimas horas se produjo una acción de desalojo, pero al final se paró. Y este ha sido un modus operandi que se ha venido repitiendo. Y es precisamente lo que se debe de evitar. Si usted tiene una orden de un juez
un juez legítimamente constituido y da la orden de desalojo, lo que tiene que hacer el Estado es cumplirla. No tiene que andar analizando nada, solo cumplir la orden del juez. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tienen que ir remediando. Nosotros esperaríamos que con esa expresión de voluntad de la Presidenta de la República, esas situaciones dejen de ocurrir y que la autoridad efectivamente ejecute las órdenes de desalojo cuando éstas sean giradas siguiendo el debido proceso. Y siente que el sector privado junto al Estado, previo a estas grandes decisiones, deben sentarse en una gran concertación para evitar daños mayores a futuro a nuestro país, sobre todo si revisamos lo que está pasando en departamentos como Lloro, Cortés, Colón, Choluteca y Francisco Morazán, 5 zonas de alta producción de nuestro país, donde la invasión a fincas productivas de diferentes tipos de productos está a la orden del día. Y ojo, se están dando ya casos de invasiones en zonas urbanas. Eso es peligrosísimo, o sea, y es el tipo de cosas que se debe de tener porque son situaciones que al final afectan a una persona, a una familia, a una empresa, pero estas personas afectadas se vuelven, reproducen, digamos, de manera masiva ese malestar, esa sensación de indefensión y de falta de justicia que a veces existe en el país. Entonces, ciertamente, los llamados que ha hecho el sector privado, particularmente a través del COEP, me parecen sensatos, me parecen oportunos, hacer ese llamado a un gran diálogo nacional, a sentarse, no solo en este tema de la tenencia de tierras, sino que otra cantidad enorme de temas que tenemos pendientes y que se pueden resolver, repito, con consensos, platicándolo, buscando salidas técnicas basadas en datos y no solo en retórica o en creencias políticas. Es importantísimo ese tipo de diálogos. Yo motivaría ciertamente a la Presidencia de la República para que busque esos acercamientos. Yo creo que la empresa privada ha sido tolerante, ha sido comprensiva y ha dado muestras claras de querer cooperar con el gobierno para que al final tengamos una administración exitosa. Si el gobierno fracasa, fracasamos todos, fracasa el país, se sigue empobreciendo el país. Entonces, obviamente, nadie en el sector privado quiere eso, lo que quieren es sencillamente que se les deje trabajar, que de alguna manera el Estado comprenda, por ejemplo, la necesidad de simplificar trámites, de eliminar una cantidad de trámites y requisitos absurdos que solo sirven para trazar las gestiones ciudadanas y empresariales, pero todo eso se logra en base a diálogo. Entonces, esperaríamos de parte particularmente del Poder Ejecutivo, esa anuencia para sentarse a platicar y encontrar esas soluciones. Perfecto, gracias Rodolfo, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, siempre a la orden, estimado. El analista nacional, abogado de profesión Rodolfo Dumas con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.